En este caso toca hablar del sustrato. El sustrato que yo uso para las jagwortias es muy parecido al de las suculentas. Es un sustrato que tiene como base turba, ¿okay? Que en realidad yo lo que uso es un mix que ya viene prearmado, que es se llama Grow Mix. Ya se los he mostrado en otro lugar. Uso bastante humus de lombriz. En este caso tengo un poquito de piedra volcánica, grava o arena de río gruesa, y yo uso la piedrita de gatos, que la uso en casi todos los sustratos. Entonces la textura que obtengo es una textura bastante suelta, ¿okay? Pero busco que el sustrato tenga una cantidad de una parte orgánica, es decir, un 30-40% orgánico, de modo tal que la planta tenga sus nutrientes, o tenga de dónde obtener esos nutrientes. Pero por sobre todo también busco que tenga buen drenaje y que no se encharque. ¿Okay? El sustrato va a ir variando de acuerdo al cultivo de cada uno. Entonces, esto que yo les comento no es una receta única, no es la receta que sirve para todos los lados. Esto creo que ya hoy por hoy se dice y es común que, bueno, uno muestre lo que usa de sustrato, pero no recomiendo que usen esto mismo. ¿Por qué? Porque lo que me puede dar resultado a mí acá, probablemente a otros en su cultivo no les dé el mismo resultado. Sí hay características que pueden tener, que serían el hecho de que el sustrato drene bien, que aporte algo de nutrientes, porque las suculentas, en este caso las jagwortias, necesitan esos nutrientes. Okay, se nota la diferencia cuando estás la planta totalmente en sustrato mineral a cuando se le pone un poquito de orgánico. Y ¿qué más? Nada, que sea flojo, que no se compacte. ¿Por qué? Porque las jagwortias sacan unas raíces gruesas y en un sustrato compacto les va a dificultar un poco más que crezcan esas raíces. Ok, vamos con otro tema. Bueno, en este caso vamos a hablar de lo que pongo a modo de decoración, que es exclusivamente estético. Si bien facilita cuando se riega que se disperse mejor el agua, tampoco es fundamental. Yo lo hago de una manera estética. Sí entiendo que por ahí la planta es como que se siente un poco más contenida al poder apoyar y darle resguardo, por así decirlo, con las piedritas. Para esto suelo usar piedra pómez. En este caso uso las pómez que yo he puesto o que usaba como drenaje, y piedras volcánicas, que son las coloradas, que se llaman, las encontramos acá como puzzolana. Hay varios tipos de estas piedras. La idea es buscar algo que a ustedes les guste. En este caso a mí me pareció bastante interesante cómo queda el contraste con la planta. Vuelvo a insistir, es pura y exclusivamente estético. A mí me gusta cómo quedó, así que feliz. Bueno, toca en este caso ver la jagwortia truncata. En este caso es un híbrido llamado lime green o lime green, que sería como lima verde. Okay. Parte de su característica es el color. Tiene un verde, casualmente verde lima. En este caso tengo 3 ejemplares, de los cuales esta es la madre y estas son los 2 hijos, que a su vez están dando ya también hijitos. Se cuenta que no diría que es tan prolífera, pero que crece bastante bien. Incluso la madre ya tiene un hijo más acá y otro hijo más del otro lado. Como característica, bueno, más allá del color, tiene que la parte truncada de las hojas no es tan recta, es más bien curva. Okay, ahí se aprecia bastante bien. Y tiene la ventana color transparente, y el veteado el veteado que tiene arriba se forma en color verde, que le da un toque bastante particular. Esas marcas que tiene en este caso
es un poquito exceso de riego, es decir, cuando la planta la hidratamos un pelín por demás, se infla al punto tal de que se corta. Así que bueno, 3 ejemplares de la truncata Lime Green. Toca ahora la Haworthia chloracantha. Es una plantita que va formando colonias, tiene sus rosetas donde las hojas son más bien finitas y alargadas, ¿okay? No le he visto la ventana, que es característica en muchas de las Haworthias, pero la textura de las hojas y de las plantas es muy similar al resto de las Haworthias. ¿Okay? La floración es idéntica, así que va formando rosetas y una roseta al lado de la otra forman esta colonia. Suele tener, en este caso tiene algunas hojitas secas, pero lo mismo que todas las Haworthias, si uno la expone al sol, ahora está bien verde, pero si uno la expone empieza a tomar una coloración más bien colorada, ¿ok? Colorada, bordó. Muy bonita planta. Tiene una buena tasa de crecimiento y no es una planta muy cara. No la veo muy seguido, pero tampoco es una planta muy difícil de conseguir. Muy linda. Bueno, nos toca ahora el turno de la Haworthia, ahí les pongo el nombre, Badía, en su variedad Queen of Spades. No sé cómo se pronuncia, pero bueno. La cual ya tiene su vara floral. Estoy esperando a ver, por ahí la voy a hacer cruzar con alguna otra planta a ver qué sale. Como característica, las badías, o al menos estas que tengo yo, tienen la hoja bien ancha, pero cortita. ¿Ok? Y suele tener 1 o 2 vetas en la parte de la ventana. Otra de las características es que su textura, si bien es bastante lisa, tiene una leve rugosidad, o mejor dicho, provocada por unos granitos o puntitos que se forman en la ventana. Muy bonita planta, rara, no la he visto mucho, así que la estamos cuidando con mucho cariño. Vamos ahora con una variegada, en este caso es una Haworthia Midori no Sono. Yo tengo mis dudas de que esta planta sea realmente un cultivar o una variedad. Para mí es un híbrido o una selección. Veo mejor esto de Haworthia cymbiformis variegada, donde se buscan las mejores plantas que muestren mejor variegación. Pero bueno, por ahí me equivoco, por ahí es un híbrido que tiene su propia definición, ¿ok? Y nada tiene que ver con cymbiformis. Pero bueno, es una planta que, a pesar de que es una planta bastante común, es decir, no es una planta que me costó mucho conseguirla, crece medianamente bien. Es de formar colonia, porque así lo está haciendo, está formando, sacando sus propios hijos alrededor. ¿Okay? No todos los hijos son variegados, de ahí que creo que hay una selección en la planta. Y nada, yo pensé que a esta altura va a ser más grande, pero no, crece bien, pero no es tan rápido el crecimiento. ¿Okay? Es muy bonita, la verdad que tiene una variegación. En este caso la mitad de la planta o un tercio de la planta es más bien blanca, ¿okay? Y la otra presenta algunas vetas. Haworthia Midori no Sono. Ahora le toca el turno a la Haworthia truncata Mamut. ¿Okay? ¿Por qué recibe el nombre? La verdad que tiene como características que, bueno, dentro de lo truncado se forma ese dibujo en la parte superior, pero además la hoja tiene esas irregularidades que la hacen extremadamente interesante. En este caso está sacando ya su vara floral, tiene ahí ya una hoja nueva. Es una planta que viene creciendo bien, bastante lento, ¿okay? Comparado con otras Haworthias, pero muy interesante. La tengo, como a todas las demás,
bajo luz muy filtrada, es decir, de hecho está casi a la sombra, pero tiene mucha luminosidad y toma esa coloración verde bastante linda. La he visto un poco más oscura cuando le da un poquitito más de sol por la mañana, bien temprano, pero prefiero tenerla ahí y quedarme más tranquilo como está. Haworthia truncata mamut. Ahora nos toca la Haworthia truncata aoigosen. La Haworthia truncada, obviamente, por el nombre, la cual tiene como característica que la ventana es blanca, por decirlo de alguna manera, pero tiene como si fuese unas líneas más oscuras en un verde bien oscuro, que le dan una característica muy particular. Es una planta de crecimiento bastante lento. Calculen que la hoja que está en el centro y es la nueva hoja que está saliendo lleva casi 2 meses y todavía no salió del todo. Una planta bastante interesante, de porte grande para ser truncata. Muy bonita. Ahí les dejo el nombre de vuelta. Toca ahora ver la Haworthia limifolia umboboensis. Es similar a la Haworthia limifolia, nada más que cambia la coloración. En este caso tenemos una planta color verde manzana y carece de la rugosidad o las protuberancias que tienen en las hojas la limifolia común. Es igual de prolífera porque ya sacó varios hijos y va a formar probablemente una colonia, pero parecería ser de tamaño un poquitito más chica que la otra planta, que su pariente. Nada, planta interesante, parecería ser variegada, pero no es variegada, es una planta verde. Haworthia limifolia umboboensis. Ahora toca turno a la Haworthia pygmaea cristalina. En este caso, una de las características que tiene es la textura en sus hojas. Vamos a hacer zoom, así se ve. Tiene una textura, para que se dé una idea, muy similar a la textura que tiene la lengua de los gatos, o por decirlo de alguna manera, la textura que tiene una lija. ¿Ok? Tiene una coloración verde más bien intenso, oscuro, y forma esas líneas, pero tiene una sensación de vidrio esmerilado, como que no es tan transparente. Hablamos de la ventana. Una planta muy interesante, bastante lenta por ahora, hace poquito que la tengo, pero comparada con otras le cuesta un poquito más crecer, que ya sacó su vara floral, ya la corté todo. Así que acá tenemos Haworthia pygmaea cristalina. Ahora toca Haworthia splendens imperial concubine. Una planta que realmente la compré sin buscarla, apareció y me fascinó, sobre todo el hecho de que las hojas durante el crecimiento, no sé si cuando se ponga más grande se mantendrá así o se unificará, pero las hojas son casi todas de distinta coloración. Hay hojas verdes, hojas coloradas, hojas con veteados de mayor o menor cantidad de vetas. Sí son hojas texturadas, les muestro ahí un zoom, hojas rugosas al tacto, muy bonitas. Lo que sí, bueno, voy notando es que las nuevas hojas sí van tomando esa coloración un poquito más colorada. Muy bonita planta, rara, no la he visto mucho, así que me gusta. Ahora le toca el turno a otra variegada, en este caso es Haworthia Grey Ghost. Es una planta que
Resulta interesante la forma del variegado, ¿ok? Las hojas, si bien son largas, tienen y se nota sus ventanas en cada una de sus extremidades, ¿ok? La ventana por lo general no está variegada, sino que el resto de la hoja sí, y muestra una tonalidad verde grisácea. Tal vez ahora no se nota tanto, pero no es un verde tan manzana, por decirlo de alguna manera. Y el variegado es color blanco. Una planta muy linda, no es una planta cara, es fácil de conseguir. En todos los casos, si yo no les hago una mención particular, casi todas las jaguartias se mantienen o están en el mismo lugar y reciben los mismos cuidados, al menos por ahora. Jaguartia Silver Turtle, tortuga plateada. La he visto googleando en otros videos por ahí, una planta similar o esta misma con otro nombre. Es una planta bastante grande, okay, de hojas gordas, hojas muy suculentas. En la ventana se le forman el veteado este, que suele tener coloración en blanco y marrón o verde oscuro. Cuando se moja se nota más la parte marrón. Una planta que tiene una buena tasa de crecimiento. Hay que tener cuidado con el exceso de riego, porque al ser tan suculenta debe ser propensa a cortarse o lastimarse por reventar. Es decir, las plantas no tienen una forma o mecanismo de decir hasta acá tomo agua, después no tomo más. Mientras que haya disponibilidad, ellas van a seguir absorbiendo, y eso hace que en algunos casos o bien se puedan pudrir las raíces o pueda pasar que se reviente, como me ha pasado con alguna que otra truncata. Jaguartia Silver Turtle. Vamos con otra de las que me está llamando mucho la atención. Es una Jaguartia Beauty Moon Shadow. Okay. Es una planta que en apariencia es de textura lisa, pero no es tan así. Tiene cierta rugosidad, muy sutil, pero la tiene. Forma unas vetas blancas en su ventana, pero tiene un verde muy intenso que la hace muy atractiva. Además de formar una roseta bastante compacta y con forma de estrella. Muy bonita. La verdad que es una planta que viene un pelín deshidratada, ahora se hidrató bastante y está mostrándose muy bonita. Ya ha sacado una hoja nueva, lo cual habla de que tiene una buena tasa de crecimiento y tiene su vara floral, la cual vamos a experimentar a ver si podemos sacar semillas y armar nuestro propio híbrido. Jaguartia Beauty Moon Shadow. Le toca el turno en este caso, vamos a poner un zoom a la Jaguartia truncata. En este caso yo le puse SP porque para mí es la truncata especie. Ok, se le nota bien la parte truncada, es lisa, a diferencia de la lime green que vimos. En este caso es recto el truncado. La parte de arriba tiene, si bien presenta un poquito de dibujo, tiene cierta textura. Okay, es más bien oscura, aunque los brotes nuevos suelen salir un poquito más claros. La tengo igual que el resto de las plantas bajo luz filtrada y la tonalidad no cambió mucho. Cuando normalmente otras plantas se aclaran, acá esta mantuvo bastante su color. Así que muy bonita planta, es chiquita aún, le falta desarrollar, pero tenemos tiempo para verla crecer. Jaguartia truncata. Jaguartia picta Pandora Box. En este caso tenemos una planta que vino, cuando la compré, bastante, pero diría muy deshidratada. Por suerte le costó un poquito, pero se pudo hidratar. Me imagino que habrá desarrollado más raíces y logró ponerse gordita como se la ve ahora. Ha sacado unas cuantas hojas nuevas. Tiene como característica tener la ventana en color blanco o un verde blanquecino, y sus dibujos son en color verde oscuro. Una planta que me resultó muy interesante por sobre todo el contraste que forma entre lo blanco de la ventana y el resto de las marcas que tiene.
Haworthia picta Pandora Box, muy bonita. Vamos ahora con la Haworthia Splendens Inca Rose. Es una planta que a simple vista mucho no dice, pero hacemos un poquito de zoom y cuando entramos a ver el dibujo que tiene cada una de sus hojas se torna realmente muy interesante. El centro de las hojas que va creciendo, que va sacando nuevas, es verde, y en la medida que va madurando cada hoja se va dibujando en color marrón, negro, un dibujo muy interesante. Una planta que aún es muy chiquita, pero bueno, que está en vías de desarrollo, así que esperamos que se ponga muy bonita. Haworthia Splendid Inca Rose, muy bonita planta. Planta que no costó tanta conseguirla, no hay mucha disponibilidad, pero se consigue de vez en cuando alguna. Ahora vamos con una de las preferidas o una de las que me gusta, sobre todo cuando veo ejemplares grandes. En este caso vamos a hacer zoom porque aún es pequeño y los detalles se notan más haciendo un pequeño acercamiento. Haworthia Mordor, muy bonita, tiene un texturado en sus hojas muy interesante, el dibujo también es bastante desordenado, las hojas nuevas están saliendo más verde, si no suele tener una coloración un poco amarronada, tiene un aserrado en el borde de las hojas que la hace distinta a las demás, y la ventana, el dibujo que forma es como una especie de cuadrilleo, como si estuviese toda salpicada la hoja. La verdad que es una planta muy bonita, muy interesante, y comparada con otras no es ni tan difícil de conseguir. Sí es una planta que como es de colección no hay muchas, pero tampoco tiene un costo tan alto como para que sea prohibitiva. Muy bonita, muy recomendable. Bueno, nos toca ahora la Haworthia comptoniana Hagiwara. En este caso nos encontramos con una planta que tiene una textura, es decir, al tocarla al tacto es hiper lisa, muy suavecita. ¿Okay? En la ventana es semi-transparente y forma un dibujo que simula ser un cuadrillé o como si fuese una tela de araña. Algo bastante interesante, con un color verde clarito que hace contraste con la parte de abajo de las hojas, que es un verde oscuro o amarronado en el caso de que tenga exposición solar. Muy bonita planta, aún es un ejemplar pequeño. Miren qué bueno que es el dibujo que tiene cada hoja. Haworthia comptoniana Hagiwara, nombres difíciles. Ahora nos toca otra variegada, en este caso es una Haworthia pumila variegada. Entiendo que ya no pertenece al género, pero bueno, yo a todas las llamo Haworthias, porque si fueron Haworthias van a seguir con ese nombre. ¿Qué tiene de particular? Más allá de, bueno, el veteado del variegado que lo hace en franjas, en color amarillo, a diferencia de otras que tengo, este amarillo es un poquito más intenso, tiene el punteado de las pumilas. Ahora vamos a hacer un pequeño zoom en vez de las hojas, en la parte trasera, que la hace muy bonita. Una planta interesante, crece bastante bien, por ahí no tanto como esperaría, pero bastante con una tasa buena de crecimiento. Haworthia pumila variegada. Bueno, vamos ahora con una Haworthia pigmea. En este caso a mí me la vendieron como cristalina, pero viendo fotos, videos y demás, y habiendo comprado otra cristalina, me doy cuenta que nada que ver y no se parece. Me inclino más porque sea una pigmea común, una pigmea especie, la cual tiene la misma textura que tiene la cristalina, es decir, es rugosa, áspera al tacto, como si tocáramos una lija.
En este caso el verde es un poquito más verde hoja, verde manzana. Suele tener algunas vetas en color verde clarito, bien tirando a blanco, y se ve que ahora le está dando un poquito más de claridad porque sol directo no reciben, y ahora está tomando unos tonos un poquito más colorados o amarronados. La verdad que es una planta muy bonita, ya sacó 1 o 2 hijos que tiene al costado. Entiendo que forma colonia, no es tan rápida como lo es en otros casos, otras plantas, pero a la larga va a estar rodeado de varios hijos. Vamos con otra de las variegadas. En este caso es una Haworthia túrgida variegada. Una de las características, si se las muestro bien desde arriba, es que la planta tiene 5 gajos principales y va apilando, se puede ver acá, cómo va apilando una hoja encima de la otra. A diferencia de otras plantas, esta no forma una roseta, o la roseta tiene 5 puntas. ¿Okay? Es una planta en este caso puntualmente que es más amarilla, más blanca, y tiene el veteado en color verde. Es como si fuese un variegado invertido, donde la parte variegada tiene mayor presencia. Una planta bastante interesante, se le nota muy bien la ventana que tiene en el extremo de cada hoja. La ventana en este caso es transparente y tiene una buena tasa de crecimiento. No es una planta que, al menos por ahora, tome un porte muy grande, es más bien mediano chico, pero va sacando bastantes hojas. Las hojas son gordas, ¿okay? Son gorditas y bastante suculentas. Haworthia túrgida variegada. Vamos ahora con la Haworthia magnífica Groenewaldi. Son nombres raros. En este caso la característica que tiene es hojas con ventana redondeada, que no tiene vetas, lo que tiene es punteado, es como un spotter, un salpicado de puntitos blancos sobre un fondo más oscuro. Las hojas son más bien de un verde bien oscuro, tirando a gris. ¿Okay? Es una planta que vino bastante deshidratada, con muy poquita raíz, pero en el centro ya está queriendo sacar hojas nuevas, así que eso es indicio de que de alguna manera se está hidratando y de a poco o en breve va a comenzar a tener más infladas las hojas. Haworthia magnífica Groenewaldi. Haworthia mangekyo. En este caso estamos con una plantita que la compré un poquito más chica, tiene una muy buena tasa de crecimiento, ha sacado en un promedio de 3-4 meses unas 2 o 3 hojas, así que tiene un promedio de 1 hoja por mes aproximadamente. Son hojas que más bien cortas, donde la ventana es tirando a ser redonda, tiene 2 dibujos, es decir, tiene un grillado blanco y por encima se le nota un rayado en color más oscuro tirando a marrón. Tiene una textura no tan lisa, más bien con cierta rugosidad, pero muy sutil. Una planta que como ya les mencionaba, viene creciendo bastante bien y ya está formando bien la rosetita, así que solo resta disfrutarla. Ahora le toca el turno a la Haworthia truncata Polar Bear. ¿Qué les puedo decir? Planta bastante lenta, muy interesante su forma, ¿okay? Forma las hojas en la parte de la ventana, un dibujo muy sutil, pero lo tiene. Ahí les hago un pequeño zoom. Es decir, tiene un dibujo en blanco, las ventanas son blancas, entonces parece más que blanco, parece como si fuesen cubitos de hielo o... ay, no me sale el nombre. Esmerilado. ¿Okay? Planta bastante interesante. Tasa de crecimiento medio, ha sacado un par de hojas en los 3-4 meses que la tengo, pero tampoco es tan rápida, comparada por ejemplo con la Haworthia Lime Green, que sí es más prolífera. Muy bonito ejemplar. Un zoom.
Bueno, toca ahora el turno de otra Haworthia Splendid, en este caso la Taj Mahal. Es una planta que se parece un poquito a la Imperial Concubina que les mostré anteriormente. A diferencia, las hojas son más pequeñas y más angostas. Y si bien tienen cierta rugosidad en la parte de sus ventanas, no es tan marcada como en la otra. Además que esta presenta en los bordes un pequeño aserrado. Sí, es muy interesante el dibujo que va formando. Tiene fondo blanco, verde, con ciertas tonalidades rojizas, y tiene un veteado que va variando de oscuro a más claro. Haworthia Splendid Taj Mahal. Por ahora es un ejemplar chiquito, pero bueno, va a ir creciendo. Ahí está sacando una nueva hoja. No tiene una tasa grande de crecimiento, es decir, está sacando más o menos una hoja cada mes y medio aproximadamente, así que es bastante lenta. Ahora nos toca ver una obtusa, una llamada Black. Me sorprendió porque no las conocía, había conocido la Haworthia obtusa. Tengo una, que más adelante se las muestro. Pero en este caso, bueno, tiene una tonada más oscura de lo normal, y la parte de la ventana y el embés de la ventana es un pelín más transparente. Se nota mucho más cuando la planta está húmeda. ¿Okay? Es muy característico ver fotos de ellas donde a contraluz se nota la transparencia de las hojas. Planta que es pequeña, pensé que por ser una obtusa iba a crecer un poquito más rápido, pero se mantiene bastante lenta. Por ahí se está acostumbrando o se está adaptando al lugar, veremos. Haworthia obtusa llamada Black. Vamos ahora con una truncata, con una Haworthia truncata Mahogany. En este caso no tengo nombre de qué variedad de Mahogany sea. Tampoco interesa mucho. Bueno, una planta que sacó en los últimos, desde que la tengo, 2 meses y medio, 2 hojas. La última hoja todavía no la terminó de sacar, está más clarita. No tiene un dibujo tan pronunciado en la ventana, pero se nota muy sutilmente un dibujito. Es transparente, de un color verde hoja, verde no tan manzana, y de un porte bastante pequeño. Va a ir formando una roseta en torno a un eje. Una planta rara, pero interesante. Ya ha sacado su vara floral. Me resulta raro que, ahí les muestro, tiene en esa hoja del centro tiene una marca blanca. No sé qué puede ser, así que veremos cómo evoluciona. Ahora toca ver la Haworthia Picta Emerald. Es una planta que es una de las primeras que he comprado así de colección. Muy interesante la forma de las hojas, viene en forma de corazón. Tiene un veteado color marrón clarito y marrón oscuro, pero también tiene un punteado, lo cual le hace dar una sensación de textura rugosa. Es, como les mencioné en otra planta, es un rugoso suave, no tan áspero. Una planta que viene con una muy buena tasa de crecimiento, pero a diferencia de otras Haworthias, les voy a mostrar, también en la medida que van creciendo las hojas, se van secando otras. ¿Okay? Si no, debería estar mucho más grande. Es decir, es una planta que va renovando hojas con mayor frecuencia. Esa sería la forma correcta de decirlo. Haworthia Picta Emerald. Haworthia correcta Glass. A ver, es una planta que con un poquito de estrés o con un poquito de exposición solar se pone marrón muy rápido. Si la ponemos a resguardo del sol y le damos muy buena luminosidad, se va a poner marrón en la parte de los costados, pero la ventana va a ponerse verde. ¿Okay? Tiene cierta textura, ahí se va a ver perfectamente la textura que tiene la hoja. Es áspera, no tanto como lo es la pigmea, pero al tacto no suena lisa. Y una planta que va sacando, y es más bien
No sé si se va a mantener así, pero parecería que es de esas plantas que tienen la roseta más bien abierta, no tan compacta, como lo fue, por ejemplo, una quevera picta, que tienen las flores, las hojas bien pegadas una al lado de la otra. Tiene una buena tasa de crecimiento, ha sacado ya 3-4 hojitas en los últimos 3 meses, así que viene creciendo bastante bien. Haworthia correcta glass. Bueno, sin dudas creo que es mi Haworthia preferida. Es la Haworthia que me fascina tocar porque es súper lisa, parecen gotas de agua, sus hojas, sus ventanas, es súper transparente, tiene un sutil veteado en blanco, y las hojas, en el caso de que se tengan exposición solar, la parte transparente se mantiene igual, aunque cuando está resguardada del sol, el tono del verde es un poquito más claro. En el caso que se expongan, las hojas se ponen más oscuras. Es una planta realmente muy bonita, no les dije ni el nombre, miren, Haworthia Xiangyong. Me queda averiguar a qué especie pertenece. Podría llegar a ser una comptoniana, una de esas, pero no lo sé. Tampoco me importa, me encanta la planta esta. Bueno, ahora nos toca la Haworthia la pura. Una planta que me sorprende mucho la tasa de crecimiento. Es un ejemplar que traje, no digo que de mitad de tamaño, pero que era casi un 30% más chico de lo que les estoy mostrando ahora. Es una planta que aún sigue chica. Una planta que parece que tuvieron salpicado en cada una de sus hojas, donde si se las expone a luz se pone un poquito más marrón, y el contraste con el verde y el blanco la hace extremadamente interesante. Tiene un aserrado en el borde de cada una de las hojas y va formando una roseta donde van formando puntas como si fuese una estrella. La verdad que una planta que es cara comparada con otras, pero realmente vale la pena por el crecimiento que tiene y porque es muy interesante ver el dibujo que forman las hojas. Haworthia la pura. Toca ahora ver otra de las variegadas, una Haworthia lime green variegada. Nos damos cuenta que es una lime green por el formato de las hojas, porque el truncado no es tan recto, las hojas en la punta son más bien redondeadas. En este caso la planta es más bien amarilla blanca con vetas verdes. Es una planta aún pequeña, pero bastante interesante. Está teniendo una buena tasa de crecimiento a pesar de ser variegada. Esto lo debe heredar de su planta, la planta normal. Es una planta que realmente me gusta mucho. No fue extremadamente cara para ser una planta variegada, a la cual le tenía al principio un pelín de miedo por decir, bueno, a ver cómo va a crecer, pero se está desarrollando bastante bien. Al menos parecería que se adaptó bien al cultivo. Haworthia lime green variegada. Haworthia splendens Hannahoboro. Esta creo que ya en alguna oportunidad les he contado, no es la planta original, la planta que yo compré cuando me la fui a buscar o la fui a retirar. Me dijeron que no tenía raíces o que le había pasado algo y me dieron esta en reemplazo, que era igual de tamaño, pero bueno, el vendedor fue bastante sincero y me dijo que no era la que yo había visto. Tiene una excelente tasa de crecimiento, es decir, saca entre hoja y media y 2 hojas por mes aproximadamente. Las hojas nuevas suelen tener la ventana con una coloración un poquito más clara. En la medida que las hojas van madurando se pone un poquito más oscuro. Tiene un veteado y parecería tener un punteado en cada hoja que le da cierto aspecto bastante interesante. Tiene una rugosidad muy sutil y también muy sutil tiene un aserrado que creo que se aprecia en el borde de cada una de las hojas, sobre todo en las hojas nuevas. En la medida que va creciendo cada hoja va desapareciendo.
Haworthia Splendid Hanaboro, muy bonita. Toca ahora una de las preferidas también, una truncata, una Haworthia truncata Mahogany Snow Country, la cual tiene un dibujo realmente espectacular. Ahí les hago zoom así se ve. Parece, no sé si alguno vieron cómo es el corte transversal de un hígado, no, perdón, de un riñón. Es muy parecido a esto. La coloración es un verde más bien grisáceo y el dibujo en un tono verde bien clarito. Es muy rara, muy interesante. Está sacando, no sé si alcanzan a ver ahí, pero tiene dos hojitas nuevas. Así que nada, muy bonita. Un pelín más grande que la otra Haworthia Mahogany que tengo, y de las preferidas. Ahora nos toca una Haworthia venosa tessellata. Tengo una colonia casi en maceta 18, que se las mostré en un video anterior. Es una planta muy bonita. Lástima que cuando se forma la roseta, la parte interesante que es el veteado que tiene y toda la parte de la rugosidad de las hojas es como que se pierde un poquito al ver tantas juntas. Pero es una planta prolífera, crece bastante, tiene un tono verde oscuro que contrasta muy bien con el verde clarito, verde manzana que tiene el dibujo de las hojas. El aserrado en este caso al borde es más pronunciado y tiene como si fuese una rugosidad, unas espinas en la parte de el embeses y la parte del dorso de cada hoja. Lo hace bastante interesante. Haworthia venosa tessellata. Bueno, nos toca ver magnífica Haworthia magnífica variedad astrofusca. Entiendo que en muchos casos la presentan como una variedad monstruosa porque el formato de la roseta no es tan simétrico, no es una roseta prolijita, sino que salen hojas para distintos lugares. En este caso el aspecto de las hojas son hojas oscuras, a pesar de que, bueno, cuando van creciendo se ve ahí que son verde más clarito, un verde más fluo. Son hojas más bien transparentes, al menos las ventanas se nota mucho la transparencia de cada una de ellas y contrasta mucho el veteado, las 3 o 4 vetas que suelen tener en color marrón oscuro. Una planta extremadamente interesante y cuando se la moja también resalta mucho más ese veteado, resalta el contraste de lo transparente y lo oscuro de la planta, la hace muy diferente a las demás. Haworthia magnífica astrofusca. Ahora toca el turno de la Haworthia Snow Essen. Ahí tienen el nombre. Es una Haworthia que forma una roseta a modo de estrella con varias puntas. Una Haworthia de hojas triangulares cuyo fondo es oscuro, el de las ventanas, con vetas en color claro. De hecho, tienen cierta rugosidad, es como les he mencionado ya con varias. La rugosidad no es tan áspera. Ahí se ve cómo es la textura. Se ve que claramente ahí que tiene un pequeño aserrado en los bordes de cada hoja, y en la medida que va creciendo ese aserrado se va perdiendo. No tengo mucha experiencia con la planta, hace poquito que la tengo, vino un pelín deshidratada, pero ya se ha asentado bastante bien, se hidrató y está sacando hojas nuevas. Haworthia Snow Essen, muy bonita. Ahora toca el turno de la Haworthia Love Heart. Originalmente la compré como una Haworthia Love Life, pero la busqué en todos lados y la misma planta con la misma textura, con la misma forma, la misma coloración, en todos lados la nombran como Love Heart, así que no vi por qué no ponerle esa identificación. Aparte que es igual, ha venido bastante deshidratada, acá van a ver en la foto cuando se las muestre cómo llegó,
Y por suerte, bueno, ya se hidrató bastante. Las hojas es una jaguartia de hojas pequeñas por ahora. Tiene una leve textura, son toda la textura, lo que la hace rugosa y áspera es color blanco y forma una especie de corazón, dependiendo, hay que usar un poquito la imaginación, pero bueno, si uno las mira desde arriba, las hojas, sobre todo miren, esta de acá arriba parece un corazón, de ahí recibe un poco su nombre. Muy bonita planta, me gusta mucho. A partir de que empezó a hidratarse se empezó a abrir la roseta hacia los costados y va tomando linda forma. Otra de las plantas que me gustan mucho, sobre todo por el cambio que tuvo desde que llegó, le ha pasado que le gusta, no es que le guste, hidratándola bien, hay que tratar de no excederse, hay que buscar el punto justo de hidratación. Las hojas parecen bien gorditas, bien llenas y se nota mucho el veteado y la transparencia de la ventana y realmente es un placer acariciar la hoja. Ahí les muestro con un zoom. Una planta que tiene muy buena tasa de crecimiento. También me imagino que está dado por la cantidad de hidratación que le doy. La hidrato, en los últimos días bajé un poquito, pero al principio cuando llegó la hidraté casi un 40% más que al resto de las plantas. Eso hizo que se infle de esta manera. Muy bonita planta. No les dije tampoco el nombre, Haworthia sleepy koala. Ahora nos toca ver la Haworthia angustifolia. Es una planta que yo en principio pensé que era más bien de rosetas solitarias, pero no, debajo ya está sacando varios hijos, de hecho tiene hijos a todo alrededor. Es una planta de hojas, como dice su nombre, angostas y largas, de un color más claro que un verde manzana, que presenta, si uno hace un zoom sobre las hojas no son completamente verdes, tienen un punteado en color blanco y un aserrado en los laterales de cada hoja, en el bordecito. Y de la parte de atrás tiene un pequeño veteado de manera transversal o vertical de la hoja. La verdad que una planta que en principio, es decir, a simple vista no dice mucho, pero cuando uno la mira un poquito más en detalle se torna muy muy interesante. Haworthia angustifolia. Ahora toca ver la Haworthia reticulata, variedad reticulata. Una planta bastante compacta, pero que es de tener muchos hijos a su alrededor. De hecho, yo ya le saqué un hijo. Una planta que muy parecida en algún punto a la Haworthia la pura por el formato de las hojas, es decir, triangulares, bien puntiagudas. Recuerda por ahí más a un agave. Tiene un punteado en la parte de arriba de las hojas, aserrada, y lo mismo tiene en el dibujo de atrás. Tiene todo un punteadito más clarito que contra el verde más oscuro de la planta hace un contraste muy interesante. Fácil de cuidar, crece bastante bien, bastante rápido, así que muy recomendable. Haworthia reticulata, var reticulata. Bueno, vamos ahora con una Haworthia tenuata, denominada normalmente como super cebra. El cebra es por el rayado y super porque el rayado es mucho más notorio, es más grueso. Una planta que además es muy interesante verla desde arriba porque tiene todo un punteado, un salpicado en blanco en la parte de adelante de las hojas. También tiene un contraste porque son más verdes de ese lado y más blancas del lado de afuera. Una planta que ya da hijos, por ende, al igual que la cebra común, es bastante prolífera y tiene el mismo defecto o problema, que es que si se la expone a mucha sol, las puntas se terminan quemando, secando y quebrando. ¿Okay? Es difícil mantenerlas con las puntas así de finitas. Hay que cuidarla bastante del sol. Muy interesante.
Haworthia sampayana. Estas de las que actualmente ya no pertenecen tampoco al género Haworthia. Creo, acá desmiento si probablemente, creo que les dicen Haworthiopsis. Es una planta color verde oscuro, es bien rígida, de las plantas que se parecen más a un agave que a una Haworthia. Tiene todo un rayado del lado de atrás en el embés de cada hoja. Ya ha dado un hijo. Planta interesante, es decir, es lenta de crecimiento por suerte, no ha sacado muchas hojas, y sí lo que he notado es que en una de ellas que está acá, si se exceden en el agua también la planta tiende a abrirse y a rajar las hojas. Haworthia sampayana. Toca el turno en este caso de... es el hijo de una de mis plantas, es una Haworthia tenuata variegata. La madre es un poquito más verde y esta empezó a marcar tonos más rojizos, amarillos. Entonces elegí por separarla y cultivarla por separado. Es muy lindo el punteado que forma en la parte trasera de cada hoja y el veteado que contrasta con el verde la hace extremadamente interesante. Al igual que pasa con la cebra, hay que cuidarle las puntas porque tiende a quemarse o a quebrarse, y es una planta que suele dar bastantes hijos, pero no es tan prolífera como otras. ¿Okay? Sí, da hijos, pero no es tanto. Muy bonita. Otra de las variegadas, en este caso es una Haworthia cymbiformis variegada. Francamente a esta altura ya no sé cuál es la roseta madre, es decir, cuando yo compré solamente había una roseta. Tiene muy interesante el veteado que forma en cada una de sus hojas. En algunos casos se presenta un poco más verde o más blanco, incluso llegan a aparecer hijos que son completamente variegados. Es bastante prolífera la planta, pero tiene un problema, que es que muchos hijos no llegan a apoyar bien las raíces en el sustrato y muchas veces se secan. Las hojas secas se ponen de color colorada, lo cual a veces le da una tonalidad bastante interesante, y si uno no las cambia de maceta suelen levantarse del sustrato, es decir, como que intentan crecer y con el fin de darse lugar empiezan a despegarse del sustrato, y a veces uno encuentra que están más sueltas que enterradas. ¿Okay? Por lo cual es muy beneficioso cada tanto darles maceta. En este caso la tengo en una maceta 14, así que dándole lugar para que siga dándonos hijos. Bueno, ahora toca Haworthia resendiana. Es una planta que forma desde un mismo tallo, van saliendo brotes hacia los costados. No son hijos, no es que salen de manera independiente, sino que todos dependen de la misma raíz. Es una planta que de aspecto más bien rígido, no se parece a las Haworthias que mostramos que son tipo roseta. Van formando columnas donde van apilando las hojas. Cuando la planta está estresada tiende a tomar esta coloración. El estrés es como en las suculentas, que puede ser híbrido o producto de la iluminación. En este caso las Haworthias por lo general se estresan más por una cantidad de luz que por una cuestión hídrica. En esta oportunidad tenemos una Haworthia marumiana, la cual forma colonia. Es una colonia de rosetas que no superan los 8-9 centímetros de diámetro. Acá vemos bien cómo es la roseta. Hojas triangulares, color verde manzana. En las puntas suele tener un poquito más de intensidad el color, y en el caso de que tenga algún tipo de estrés, ya sea hídrico o por sol, también se vuelve a poner un poquito marrón.
¿ok? Es una planta que en la textura pareciera ser un poquito más delicada, se parece mucho a la Cymbiformis, pero bueno, no es una Cymbiformis. Forma colonias y en general sus rosetas son más bien pequeñas. Haworthia marumiana. Ahora toca el turno de una Haworthia venosa. Yo ya les mostré otra de estas, la cual la tengo apartada en una maceta más chiquita, y para mí son dos ejemplares, ya sea cultivares o híbridos distintos, o son de dos fenotipos distintos. ¿Por qué lo digo? En ambos casos el dibujo que forma la hoja y la coloración es muy similar, pero en este caso esta planta tiene las hojas con el mismo formato triangular, pero son más alargadas. Y si bien tienen el aserrado en el borde de las hojas, en el embés no tienen nada, son lisas, mientras que las otras tienen cierta rugosidad. Es decir que no son plantas 100% iguales, aunque compartan el mismo nombre de venosa. Aquella la compré como tesselata, esta la compré solamente como venosa. Muy bonita la planta, crece bastante, es bastante prolífera, saca hijos por todos lados, incluso llega a sacarlos por la base, por la raíz. Haworthia limifolia, en este caso es la variedad normal, la cual encontraríamos en la naturaleza. Esta tiene, como se puede ver, una rugosidad, un rayado en el embés de la hoja, y también lo repite en la parte de adelante, es decir, por ambos lados la hoja está marcada. Como característica es una planta que va rotando sobre su eje, cada hoja que va saliendo va formando como una especie de espiral. Esta de acá es la roseta madre, supo estar bien negra en alguna oportunidad que la tenía con mucha exposición solar, y ahora que está un poquito más cubierta suele tener tonos un poco más verdosos. Al igual que pasa con la atenuata, las puntas suelen quemarse en el caso de que reciba más exposición a la luz de lo que la planta tolera. Es muy prolífera, saca hijos desde la raíz, es decir, sale un brote de la raíz, una de las raíces en realidad se modifica y suele sacar un hijo que lo hace a los costados. Haworthia limifolia. Acá tenemos la Haworthia atenuata variegada, de la cual ya les he mostrado uno de los hijos, el cual tenía una coloración más colorada, más veteada. En este se nota más los genes de una atenuata normal, si bien tiene veteados, como se aprecia ahí, no son tan marcados como en la planta que yo ya les seleccioné y que la tengo apartada, a ver si logro que reproduzca un poquito más variegada. Es una planta bastante interesante, bastante prolífera porque ha sacado varios hijos, incluso sacó hijos sin la característica variegada e hijos con variegación. Muy linda planta, tiene el mismo inconveniente que las atenuatas o que las limifolias, que se queman las puntas en el caso de que tengan mucha exposición. Y forman ese punteado que las hace muy bonitas. Bueno, ahora tenemos, que creo que la tengo mal identificada. Yo la tengo identificada como Haworthia fasciata, pero puede ser que sea una atenuata fasciata o otra. Cuestión es que es la clásica Haworthia que denominan cebra. En este caso no es como las que he mostrado anteriormente. Esta es la común, donde el rayado blanco es más sutil. ¿Ok? Es una planta que en este caso está un poquito más expuesta a la luz, entonces tiene el verde en la parte de crecimiento y el marrón en las partes donde ya ha recibido sol y se ha estresado. Al igual que otras, las puntas se queman y es una planta que se pone de un tamaño bastante interesante, llega a formar una colonia de unas
20 centímetros aproximadamente es esta planta, y hay 3 o 4 rosetas ya grandes. Ahora toca una jaguartia que la tengo identificada. Estas identificaciones las hice yo, buscando fotos en Google y tratando de ver a cuál se parecía más. La tengo como una Tenuata SP, es decir, sin ninguna característica. Sí me pasa con esta planta que no logro que las puntas queden sanas. Tarde o temprano se queman, no hay forma. De Atenuata tiene todos los puntitos de la parte del embés y es un verde manzana bien clarito en la parte de adelante. Bastante linda. Lástima que se le queman las puntas y eso es como que le quita un poco de belleza, pero a mí me gusta igual la planta. Muy interesante. Ha formado una colonia pequeña, se mantiene bastante pequeña dentro de todo. La maceta no supera los 14 centímetros y cada roseta debe andar en torno a los 7 u 8 centímetros de diámetro. Muy linda planta, con pocos requerimientos, fácil de mantener, muy recomendable. Vamos con otra. Esta es una jaguartia mucronata. En este caso, a ver si podemos, ahí le muestro. Esta de acá, porque no se distinguen mucho, esta de acá, ahí se ve, es la roseta principal, es la que compré originalmente, a partir de la cual nacieron todos los hijos que se ven y que ya prácticamente no tienen forma y no se distinguen. Es una planta que tiene ventanita, es decir, en sus hojas la parte del extremo de la hoja forma una ventana, por lo cual tiene una parte transparente, se le forma un pequeño veteado. Es bastante bonita. A veces, dependiendo cómo le dé la iluminación, parece un poquito más gris. El color no es un verde tan como las otras jaguartias, es un poquitito más grisáceo. Y nada, crece, es bastante prolífera y de fácil mantenimiento. Simplemente buena luz, un riego, es decir, la planta, perdón, uno si la toca así y como que aprieta suavemente, va a sentir que cuando está bien hidratada está rígida, ¿ok? Y cuando necesita agua, uno puede mover las hojas con mayor facilidad. Ese es un punto donde deberíamos ya comenzar a hidratar la planta. Bueno, en este caso no le voy a dar bolilla a la identificación que yo tengo porque dice la palabra truncata y no creo que sea en absoluto. Para mí es una obtusa, es una Coppelia obtusa, ok, pero tiene ciertas características en sus hojas que me hace pensar que no es una obtusa común y corriente. Pero bueno, por ahora miren, va creciendo y se va aplastando a sí misma y no se está dando lugar. Debería por ahí tal vez separar las rosetas, pero como tiene espacio, confío en que en algún momento se va a agrandar y va a crecer un poquito más. Tiene un poquito de estrés, por ende las hojas se ven un poquito medias color bordó o amarronadas. Normalmente las hojas son más verdes y más azuladas. Si no es que se vea azul, sino que es un verde azulado. Muy bonita. La compré en un vivero por 2 pesos, así que lo que venga de ella es bienvenido. Ahora toca una colonia de Jaguartia retusa. Acá se ve cómo es la roseta. Es una planta de hojas triangulares cuya ventana tiene vetas. Lástima es una forma de decir, ¿no? Forma una colonia donde se pierde la forma y ya no se distingue dónde hay una roseta y dónde hay otra. Entonces, cuando digo lástima es por eso, porque uno no distingue una de otra planta. Pero fuera de eso es una planta muy bonita, muy noble, fácil de cuidar, fácil de mantener, crece mucho. No en volumen, sino en cantidad de hijos. Así que ideal para quien quiera comenzar en este mundo. Bueno, acá tienen una buena planta. Jaguartia retusa. Existe una variedad que es variegada, que también es muy bonita. Y vamos con otra que tiene lo mismo que la Jaguartia obtusa. En este caso es retusa. ¿Okay? Individualmente cada roseta la verdad que es muy bonita.
tiene una parte verde la ventana, es decir, tiene una parte verde de crecimiento y en el extremo la ventanita, la cual es transparente con líneas verdes. Okay, es un color manzana y la parte de la ventana es más oscura. Forma una colonia con muchos ejemplares, es bastante prolífera. En este caso está en una maceta 18 y está totalmente cubierta. Cuando se estresa un poquito la planta, acá se ve cómo se oscurece, okay, y saca muchos hijos. Como les mencioné en el otro caso, el inconveniente que a mí me provoca es que cuando son tantos hijos uno no distingue una roseta de la otra, entonces es como que es una masa amorfa. Vamos con la siguiente. Bueno, insisto con lo mismo que les comenté antes, las tengo identificadas como Haworthia fasciata. Es la clásica Haworthia cebra. No sé si es una tenuata, si es una fasciata, realmente no tengo bien claro esto. Pero en este caso es la variegada. Acá se ve la carencia de clorofila que hace que las hojas se vean más claritas. Okay, incluso el estrés en este caso da una coloración más rosada, no tan marrón. Son 3 o 4 rosetas que van creciendo. A pesar de que la tengo hace varios años, no me dio tantos hijos, es decir, da hijos, pero no como su versión normal, es un poquito más lenta. Planta ideal para quien quiera comenzar con las Haworthias. Haworthia cymbiformis. Es una planta muy económica, es económica literalmente porque crece como pasto, es decir, se reproduce muy rápidamente. No sabría decirles de todas estas cuál es la roseta madre, tal vez sea esta o tal vez alguna de estas. Va formando una colonia y en este caso yo la puse en una maceta redonda y ha formado una especie de pelota en la parte de arriba y tiene muchos hijos. El único inconveniente es que las plantas no se estiran tanto y a veces quedan los tallos con las raíces al aire, en la parte céntrica, es decir, en el centro de toda esta roseta, adentro a veces las raíces están al aire, no llegan a tocar la tierra. Eso es porque la misma planta hace que se estiren y bueno, quedan expuestas y por eso se estresan un poquito más y se van secando. Pero fuera de eso es una planta muy gaucha, muy noble y es de fácil mantenimiento y crece bastante rápido. Muy bonita. La versión de ella variegada se las mostré y también es una planta económica y que ideal para quien inicia con estas plantas. Y ahora toca, creo que de las Haworthias es la más popular de todas, es la Haworthia cooperi. En este caso está bastante estresada, necesita un poquito de mantenimiento, necesitaría una maceta un poquito más grande, pero bueno, por ahora se va manteniendo bastante bien ahí. El estrés es el color de las hojas que se las ve más marrones, pero forma muchas rosetas, se pone muy bonita, muy noble la planta también. Es una planta que para quien inicia también es ideal, dado que soporta un maltrato, más que nada la falta de experiencia, y es fácil de identificar en este caso, lo mismo que he marcado con otras. Cuando uno agarra la roseta, si uno ve que cede un poco, es porque la planta está deshidratada. Es decir, es como que cada bolsita, cada hojita es como una bolsita de agua. En la medida que se va consumiendo, se nota y es un buen indicativo para saber cuándo regarlas. ¿Okay? Considerar esto también es, si esta está deshidratada, seguramente alguna otra planta que no es fácil de identificar, tal vez también esté necesitando agua.